El gato con botas, de Charles Perrault. Había una vez un molinero pobre, que cuando murió solo pudo dejar a sus hijos por herencia el molino, un asno y un gato. En el reparto, el molino fue para el mayor, el asno para el segundo y el gato para el más pequeño. Este último se lamentó de su suerte en cuanto supo cuál era su parte. ¿Y ahora qué haré? Mis hermanos trabajarán juntos y harán una fortuna, pero yo solo tengo un pobre gato. El gato, que no andaba muy lejos, le contestó: No os preocupéis, mi señor, que estoy seguro de que os seré más valioso de lo que pensáis. ¿Ah, sí? ¿Cómo? Dijo el amo incrédulo. Dadme un par de botas y un saco y os lo demostraré. El amo no acababa de creer del todo en sus palabras, pero como sabía que era un gato astuto, le dio lo que pedía. El gato fue al monte, llenó el saco de salvado y trampas y se hizo el muerto junto a él. Inmediatamente cayó un conejo en el saco, y el gato puso rumbo hacia el palacio del rey. Buenos días, Majestad. Os traigo en nombre de mi amo el marqués de Carabas. Pues este fue el nombre que primero se le ocurrió. Este conejo. Muchas gracias, gato. Dadle las gracias también al señor marqués de mi parte. Al día siguiente, el gato cazó 2 perdices y de nuevo fue a ofrecérselas al rey, quien le dio una propina en agradecimiento. Los días fueron pasando, y el gato continuó durante meses llevando lo que cazaba al rey de parte del marqués de Carabas. Un día se enteró de que el monarca iba a salir al río junto con su hija la princesa, y le dijo a su amo: Haced lo que os digo, amo. Acudid al río y bañaos en el lugar que os diga. Yo me encargaré del resto. El amo le hizo caso, y cuando pasó junto al río la carroza del rey, el gato comenzó a gritar diciendo que el marqués se ahogaba. Al verlo, el rey ordenó a sus guardias que lo salvaran, y el gato aprovechó para contarle al rey que unos forajidos habían robado la ropa del marqués mientras se bañaba. El rey, en agradecimiento por los regalos que había recibido de su parte, mandó rápidamente que le llevaran su traje más hermoso. Con él puesto, el marqués resultaba especialmente hermoso, y la princesa no tardó en darse cuenta de ello. De modo que el rey lo invitó a subir a su carroza para dar un paseo. El gato se colocó por delante de ellos, y en cuanto vio un par de campesinos segando, corrió hacia ellos. Buenas gentes que segáis. Si no decís al rey que el prado que estáis segando pertenece al señor marqués de Carabás, os harán picadillo como carne de pastel. Los campesinos hicieron caso, y cuando el rey pasó junto a ellos y les preguntó de quién era aquel prado, contestaron que del marqués de Carabás. Siguieron camino adelante y se cruzaron con otro par de campesinos, a los que se acercó el gato. Buenas gentes que segáis. Si no decís al rey que todos estos trigales pertenecen al señor marqués de Carabás, os harán picadillo como carne de pastel. Y en cuanto el rey preguntó a los segadores, respondieron sin dudar que aquellos campos también eran del marqués. Continuaron su paseo y se encontraron con un majestuoso castillo. El gato sabía que su dueño era un ogro, así que fue a hablar con él. He oído que tenéis el don de convertiros en cualquier animal que deseéis. ¿Es eso cierto? Pues claro, veréis cómo me convierto en león. Y el ogro lo hizo. El pobre gato se asustó mucho, pero siguió adelante con su hábil plan. Ya veo que están en lo cierto. Pero seguro que no sois capaces de convertiros en un animal muy pequeño, como un ratón. Ah, ¿no? Mirad esto. El ogro cumplió su palabra y se convirtió en un ratón. Pero entonces el gato fue más rápido. Lo cazó de un zarpazo y se lo comió. Así, cuando el rey y el marqués llegaron hasta el castillo, no había ni rastro del ogro, y el gato pudo decir que se encontraban en el estupendo castillo del marqués de Carabás. El rey quedó fascinado ante tanto esplendor, y acabó pensando que se trataba del candidato perfecto para casarse con su hija. El marqués y la princesa se casaron felizmente, y el gato solo volvió a cazar ratones para entretenerse. Peter Pan, de J. M. Barrie. Hace tiempo, allá por 1880, vivía en la ciudad de Londres la familia Darling. Estaba formada por el señor y la señora Darling, y sus hijos Wendy, Michael y John, sin olvidarnos de Nana, por supuesto, el perro niñera. Vivían felices y tranquilos hasta que Peter Pan llegó a sus vidas. Todo comenzó la noche en que Nana tenía el día libre
y la señora Darling se quedó a cargo de sus hijos. Cuando todos, incluida ella, estuvieron dormidos, el muchacho entró por la ventana. Pero entonces ella se despertó y se asustó tanto al verle que lanzó un fuerte grito. Entonces apareció Nana, que cerró la ventana para evitar que saliera y acabó atrapando su sombra. Y así fue como la sombra de Peter Pan acabó en un cajón de la casa de los Darling. Una noche, el señor y la señora Darling salieron a cenar a casa de los vecinos del número 27. Los niños se quedaron en casa, al cuidado de Nana, y no tardaron en quedarse todos dormidos. Pero cuando la casa estaba en silencio, entró una diminuta hada, revoloteando a gran velocidad, y tras ella, Peter Pan, dispuesto a recuperar su sombra. La encontró en el cajón en el que la había guardado Nana, pero se entristeció mucho cuando comprobó que la sombra no le seguía. Probó a pegársela con jabón, pero no dio resultado, y desesperado se sentó en el suelo a llorar. —¿Quién está llorando? —preguntó Wendy, a quien despertaron los sollozos. —Soy yo —contestó Peter. —¿Cómo te llamas? —preguntó la niña, aunque ella estaba casi segura de saber quién era. —Peter Pan. —¿Y qué te pasa, Peter? —Que no consigo que mi sombra se me quede pegada. —Tranquilo, creo que podré cosértela. Wendy ayudó a Peter y mientras los dos niños comenzaron a hacerse amigos. Yo vivo en el país de nunca jamás. Es maravilloso. Ahí siempre eres niño y no tienes que obedecer a nadie. Conmigo viven los niños perdidos. Ya sabes, los niños que caen de los carritos cuando la niñera mira a otro lado. Además hay piratas, hadas, indios y toda clase de seres. Peter decía que era muy feliz allí, aunque reconoció que a él y a los niños perdidos les gustaría que hubiese alguien que les contara cuentos, como hacía ella con sus hermanos. Peter le propuso ir con él al país de nunca jamás, y a Wendy le pareció de inmediato una idea maravillosa. —¿Pero y mis hermanos? ¿Pueden venir ellos también? —Si tú quieres, claro. —Estupendo. Wendy despertó a Michael y John para iniciar su viaje. Pero antes de partir, Peter les explicó que debían aprender a volar. Les echó un poco de polvo de hada por encima y enseguida los tres niños comenzaron a elevarse por el aire. A todos les pareció muy divertido y comenzaron a dar vueltas y más vueltas por la casa. Armaron tal revuelo que acabaron despertando a Nana. Peter la oyó venir, así que pudieron volver a sus camas rápidamente como si no hubiese pasado nada. Así, cuando la niñera entró en la habitación, creyó que los tres dormían plácidamente. Pero Nana estaba intranquila y estaba casi segura de que algo raro estaba ocurriendo en el cuarto de los niños, de modo que corrió a avisar a los señores Darling. Pero cuando volvieron, los niños ya no estaban. Los tres habían partido rumbo a nunca jamás, nerviosos e ilusionados por vivir aquella fantástica aventura. Volaron durante días, atravesando océanos, pero al final llegaron al país de nunca jamás. El primero que vieron desde el aire fue al temible Capitán Garfio, el peor enemigo de Peter Pan. En una lucha hacía tiempo, Peter había logrado arrebatarle la mano derecha, y por eso el pirata llevaba en su lugar ahora un garfio. Pero lo manejaba perfectamente, y eso, unido a sus ganas de venganza, lo hacían muy peligroso. Aunque había algo a lo que el Capitán Garfio tenía miedo: el cocodrilo. Una vez estuvo a punto de comérselo, y por eso ahora no quería otra cosa que no fuese él. Menos mal que el capitán le arrojó un reloj, y por eso ahora hacía tic-tac cada vez que se acercaba. Llegaron hasta el lugar donde estaban los niños perdidos, pero Campanilla, que estaba muy celosa de Wendy porque estaba todo el tiempo junto a Peter, se adelantó para tramar algo. —Peter dice que ataquéis a Wendy —le dijo a los niños perdidos. —De acuerdo —contestaron todos al unísono, corriendo a por sus arcos y flechas. Así que los niños comenzaron a disparar sus arcos y flechas hacia Wendy y sus hermanos, pero afortunadamente no les pasó nada. En cuanto llegó Peter, detrás de todos, les echó una gran bronca. —¿Pero qué hacéis? Encima que os traigo una madre para que os cuente cuentos, la recibís así. Los niños perdidos, que iban vestidos con las pieles de los osos que cazaban, se disculparon y Peter les presentó a Wendy y a los demás. Estos son Toodles, Slidey, Nips, Curly y los gemelos. —Hola —contestó la muchacha—. Estos son mis hermanos Michael y John.
Y yo soy Wendy. Wendy y sus hermanos decidieron quedarse allí, y junto con los niños perdidos y Peter, formaron una gran familia que vivía feliz en su guarida subterránea. Un día estaban los niños jugando en la laguna de las sirenas, concretamente en la roca de los desamparados, cuando sucedió algo extraño. De repente el sol desapareció por completo, se hizo de noche, y entre las sombras apareció un bote con 2 de los piratas de Garfio, Smee y Starkey, que llevaban como prisionera a la princesa india Tigridia. Peter, Wendy y los demás se escondieron y vieron cómo arrojaban a Tigridia sobre la roca de los desamparados. Entonces, a Peter se le ocurrió una idea. «¡Soltadla!», dijo a los piratas imitando la voz del capitán Garfio. «¿Capitán?», dijeron los 2 piratas, mirando a todos lados. «Ya me habéis oído. ¡Hacedlo!». Así que los piratas cortaron las cuerdas que apresaban a la princesa. Entonces apareció por la laguna el capitán Garfio, a bordo de su barco. Iba para contarles que sabía que los niños perdidos habían encontrado una madre, y de ninguna manera podían permitirlo. «Los raptaremos, los obligaremos a lanzarse por la borda, y Wendy se convertirá en nuestra madre». «Sí, es una idea estupenda, capitán», contestaron Smee y Starkey. Wendy se quedó pálida al oír aquello, y Peter, que no aguantó más callado, de nuevo imitó la voz de Garfio. Pero esta vez el pirata fue más listo que en otras ocasiones, y supo que se trataba de Peter Pan. Lo encontró y luchó contra él hasta que logró herirlo con su garfio, mientras los niños escapaban en el bote. Wendy se salvó gracias a la ayuda de las sirenas y a la cometa que Michael había perdido unos días antes y que apareció por ahí, mientras que Peter logró sobrevivir gracias a la ayuda de la pájara de Nunca Jamás. Aquella aventura hizo que Peter se hiciera muy amigo de los indios Pieles Rojas, pues le estaban agradecidos por haber salvado a la princesa Tigridia y prometieron defenderlo con sus arcos y flechas del ataque de los piratas. Una noche estaba Wendy contando a los niños su cuento de antes de ir a dormir, cuando habló de las madres, de lo buenas y atentas que son con sus hijos. Peter no estuvo de acuerdo con las ideas de Wendy y discutió con ella, y al mismo tiempo los hermanos de la muchacha empezaron a sentir nostalgia, por lo que entre todos decidieron que había llegado el momento de volver a casa. «Nos iremos esta misma noche», contestó tajante Wendy. Los niños perdidos se sintieron muy tristes al oír esto, y decidieron que se irían con ella. No así Peter, que de ninguna manera quería abandonar el país de Nunca Jamás. Al menos se preocupó porque Campanilla y los Pieles Rojas acompañaran a los niños por el bosque en su camino de vuelta a Inglaterra. Pero en su camino de vuelta surgieron nuevas complicaciones. Los piratas estaban al corriente de que iban a pasar por ahí, y los esperaban encaramados a los árboles del bosque. Los niños, y tampoco Peter Pan, se podían esperar algo así, así que los cogieron desprevenidos. Mientras tanto, Garfio acudió a la guarida secreta de Peter, donde el muchacho pasaba el tiempo en soledad, haciendo ver que no le importaba haberse quedado solo. El pirata se escondió dentro de un tronco, y esperó a que Peter se durmiera, para echar en un vaso que tenía el muchacho junto a su cama un poco del veneno secreto y mortal que siempre llevaba consigo. Esta vez conseguiría acabar con él. Pero en mitad de la noche, Campanilla llegó para contarle a Peter lo ocurrido y advertirle de que sabía que el capitán Garfio le había echado veneno en su vaso. Así que Peter salió veloz con sus armas dispuesto a rescatar a los niños. Peter llegó hasta el barco de los piratas, el Jolly Roger, un barco siniestro en el que los niños estaban a punto de ser obligados a saltar por la pasarela al mar. Los piratas estaban atando a Wendy al palo mayor en ese momento, cuando de repente sonó algo que nadie esperaba. Tic, tac, tic, tac, tic, tac. ¡Es ese maldito cocodrilo! ¡Rápido, Smee! ¡Escóndeme! ¡No dejes que me coja!, gritó Garfio preso del pánico. Pero ahí no había ningún cocodrilo. Era Peter, que hábilmente se había hecho pasar por él. En cuanto Garfio fue a su camarote a esconderse, Peter apareció en la cubierta del barco de un salto, y empezó a acabar con los piratas uno por uno. Pero desde sus aposentos, Garfio dejó de oír el tic-tac, y creyó que el cocodrilo había huido y podía salir de nuevo. Al salir Garfio, se encontró con varios piratas muertos. Nadie sabía qué había ocurrido exactamente, así que todos empezaron a pensar que el barco estaba maldito, pues ya se sabe que los piratas son algo supersticiosos. Estaban a punto de lanzar a Wendy por la borda, convencidos de que era ella quien atraía la mala suerte, cuando Peter salió de su escondrijo para evitarlo.
Joven descarado, prepárate para morir, dijo Garfio. De eso nada, maldito capitán Garfio. No es mi hora, sino la tuya, contestó el valiente Peter Pan. Se enzarzaron en una violenta lucha de espadas, y al final Garfio acabó gravemente herido en las costillas, tanto que no vio salida y decidió lanzarse por la borda, sin saber que el cocodrilo allí estaba. Los tres cerditos, autor anónimo. Había una vez 3 hermanos cerditos que vivían en el bosque. Como el malvado lobo siempre los estaba persiguiendo para comérselos, dijo un día el mayor: «Tenemos que hacer una casa para protegernos del lobo. Así podremos escondernos dentro de ella cada vez que el lobo aparezca por aquí». A los otros 2 les pareció muy buena idea, pero no se ponían de acuerdo respecto a qué material utilizar. Al final, y para no discutir, decidieron que cada uno le hiciera de lo que quisiese. El más pequeño optó por utilizar paja, para no tardar mucho y poder irse a jugar después. El mediano prefirió construirla de madera, que era más resistente que la paja y tampoco le llevaría mucho más tiempo hacerla. Pero el mayor pensó que aunque tardara más que sus hermanos, lo mejor era hacer una casa resistente y fuerte con ladrillos. Además, así podrá hacer una chimenea con la que calentarme en invierno, pensó el cerdito. Cuando los 3 acabaron sus casas, se metieron cada uno en la suya, y entonces apareció por ahí el malvado lobo. Se dirigió a la de paja y llamó a la puerta. «Anda, cerdito, sé bueno y déjame entrar». «No, eso ni pensarlo». «Pues soplaré y la casita derribaré». Y el lobo empezó a soplar y a estornudar. La débil casa acabó viniéndose abajo, pero el cerdito echó a correr y se refugió en la casa de su hermano mediano, que estaba hecha de madera. «Anda, cerditos, sed buenos y dejarme entrar». «No, eso ni pensarlo», dijeron los 2. «Pues soplaré y la casita derribaré». El lobo empezó a soplar y estornudar, y aunque esta vez tuvo que hacer más esfuerzos para derribar la casa, al final la madera acabó cediendo, y los cerditos salieron corriendo en dirección hacia la casa de su hermano mayor. El lobo estaba cada vez más hambriento, así que sopló y sopló con todas sus fuerzas, pero esta vez no tenía nada que hacer, porque la casa no se movía ni siquiera un poco. Dentro, los cerditos celebraban la resistencia de la casa de su hermano, y cantaban alegres por haberse librado del lobo. «¿Quién teme al lobo feroz? No, no, no». Fuera, el lobo continuaba soplando en vano, cada vez más enfadado, hasta que decidió parar para descansar, y entonces reparó en que la casa tenía una chimenea. «Ja, pensaban que de mí iban a librarse. Subiré por la chimenea y me los comeré a los 3». Pero los cerditos lo oyeron, y para darle su merecido, llenaron la chimenea de leña y pusieron al fuego un gran caldero con agua. Así, cuando el lobo cayó por la chimenea, el agua estaba hirviendo y se pegó tal quemazo que salió gritando de la casa y no volvió a comer cerditos en una larga temporada.